Yo no creo que se refiera a nada de todo esto. Marido de una sola mujer, fijémonos, está dentro de ese versículo 2 que está describiendo el carácter. Repito, el carácter de ese hombre. Ese hombre es marido de una sola mujer. Es un rasgo de carácter. El marido de una sola mujer es un hombre fiel. Es un hombre puro. Es un hombre del cual no se le puede acusar de ninguna sombra de cualquier escándalo. Es un hombre cuyos ojos solo miran a su esposa y son para su esposa. Ese es un hombre de una sola mujer. Y bien pudiera un hombre estar casado con una sola mujer y no ser un hombre de una sola mujer. Irse de los ojos detrás de todas las faldas que pasen por el barrio. ¿Sí? Hombre de una sola mujer. Está describiendo un rasgo de carácter. Un carácter fiel, puro, sin sombra de escándalo, de ninguna inmoralidad sexual de ningún tipo. Un hombre que ama a su esposa y es fiel a su esposa. Este es marido de una sola mujer. Versículos 2 y 3 habla de un carácter puro, prudente, amable. Y utiliza varias palabras aquí: sobrio, prudente, decoroso, amable, apacible, no avaro. En general está describiendo un hombre que tiene dominio sobre sí mismo, que tiene templanza, que tiene dominio propio, que tiene un carácter moderado, que no vive una vida de excesos, que no se le va la olla. Que no se deja llevar por su ira, o por sus apetitos, o por sus emociones, o por su codicia. Alguien que está sereno, que se guía por principios, no por emociones. Alguien que tiene dominio propio. Por eso dice no dado al vino, porque tiene dominio sobre su estómago. Por eso dice no pendenciero, porque es un hombre que no se mete en peleas, que tiene dominio sobre su carácter, sobre su ira. Por eso dice no codicioso, porque tiene dominio de sus deseos. Un hombre al cual el Espíritu del Señor ha dado templanza, dominio propio. El pastor ha de ser alguien amable y apacible, alguien que atraiga a las ovejas, no que asuste a las ovejas. Con su carácter severo, rudo. Alguien que es consejero, que es de apoyo, que es de dirección, que es de consuelo. Un pastor es alguien prudente, alguien que no es sabio en su propia opinión, que no es engreído, que no es orgulloso, sino que escucha, que no es testarudo, sino que puede ceder para poder sujetarse a la palabra del Señor y para poder sujetarse a los otros pastores. ¿Cómo no? Que descansa, que confía en el Señor y en sus compañeros en el ministerio. Y es que no podía ser de otra manera. Si hubiera pastores en una iglesia y fueran orgullosos, cabezotas, testarudos, esa iglesia no tiene 2 días de vida. Se destruye, se divide. En cuarto lugar, nos habla el versículo 2 de que ha de ser hospedador. Sabemos que la hospitalidad era un don, era una virtud preciosa en los tiempos bíblicos. Era muy importante ser hospitalario, hospedar a alguien. Había mucha necesidad, habían viajes y podías acoger a otros. Entre los cristianos, sobre todo, se nos dice que habían de practicar la hospitalidad. Hemos de practicar la hospitalidad nosotros también. ¿Por qué un pastor ha de ser hospedador? Porque el que hospeda no busca recibir, busca dar. Es parte de este servicio y de esta entrega. Cuando tienes a alguien en casa, estás dando de ti. No dando cosas, dando de ti, dando de lo más precioso, que es tu hogar, es tu familia, son los tuyos. Hasta cierto punto es fácil dar algo que no me va a involucrar personalmente, pero abrir mi casa es darme a los demás. Alguien dijo que en un pastor ha de haber un corazón abierto y una casa abierta. Hospedador. Y no solo el pastor, todos somos llamados a ser hospedadores.
hospitalarios los unos con los otros. En quinto lugar, versículo 2 también nos dice apto para enseñar. La palabra aquí en el griego, didacticón, sobran los comentarios. Apto para enseñar. Es un maestro, el pastor, entre muchas funciones, es un maestro que fielmente guarda la palabra del Señor y fielmente transmite, enseña la palabra del Señor a los demás. Dice también Tito 1:9, que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. No es un maestro que aprende y luego da una versión según le interesa, que según sus propios intereses modifica, cambia, distorsiona la palabra del Señor. Es fiel en guardarla y es fiel en transmitirla, porque es un mensajero de lo que Dios le ha dado. Apto para enseñar. Fielmente guarda, fielmente transmite la palabra de Dios. Muchas iglesias ponen como requisito, y voy a romper otro mito, que los pastores hayan estado en el seminario. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo, capítulo 3. Que hayan estado en Westminster Theological Seminary. Yo he estado en el seminario y lo considero un gran privilegio, una gran bendición, pero Primera de Timoteo, capítulo 3, no dice que sea un requisito para ser pastor en la iglesia. Si lo pusiéramos, nos privaríamos de muchos grandes hombres de Dios. ¿No podríamos tener aquí como pastor a Charles Spurgeon? Porque no fue al seminario y fue maestro en tantísimos seminarios. Apto para enseñar, que conozca bien la palabra de Dios y enseñe fielmente la palabra de Dios. En sexto lugar, que gobierne bien su casa. Vemos en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El versículo paralelo en Tito 1:6, donde el apóstol Pablo enseña estas mismas cosas a Tito, dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y algunos toman este creyentes al pie de la letra, que todos los hijos del pastor han de ser creyentes para que pueda ser pastor. Pero ¿cómo se puede medir eso? O sea, si son pequeños nos tenemos que esperar a que algún día hagan profesión de fe, a que algún día se bauticen, y entonces sí puedo ser pastor, cuando todos sean creyentes. Pero si uno abandona la iglesia, tengo que dejar de ser pastor. ¿Cómo se puede medir eso? Y es que aquí la palabra creyentes en Tito 1:6 no significa que hayan ejercido fe en el Señor Jesucristo,